La historia del Señor de los Milagros. En una calle de las Nazarenas, doña Pepa, una simpática turonera, se encuentra conversando con Cuéntenos, unos doña niños. Pepa, la historia del Señor de los Milagros. Está bien, niños. Hace muchos años, en el año 1624, en las costas peruanas aparecieron piratas en busca de tesoros. Uno de estos piratas era holandés y se llamaba Jacobo Lermy Clerk, quien llegó con una escuadra de 18 naves. El marqués de Bodalcázar hizo construir barricadas para intentar repeler el ataque enemigo. No solo eso, también preparó artilleros en la ribera del Callao y por los caminos que corrían. Muchas veces los piratas intentaron entrar, pero fueron valientemente rechazados por los soldados atrincherados en sus puestos, los cuales a menudo tuvieron que vencer el hambre, el frío y el cansancio. Lima en esa época era muy pequeña. Tenía una plaza mayor y calles que llegaban hasta el convento de la Merced. Asimismo, había en ese tiempo muchas huertas y sembríos. Una de ellas era un lugar llamado Pachacamilla. Cuentan que se le puso ese nombre por los indios de Pachacamac que fueron trasladados ahí. ¿Me sirve un pedacito de turrón, doña Pepa? Ahorita te sirvo, Rosita, pero déjame seguir contando antes de que me olvide la historia. Por el año 1650, los negros esclavos se reunían en Pachacamilla para hacer las reuniones de las llamadas cofradías. Cuentan que uno de estos negritos pintó en un muro de adobe la imagen del Cristo Redentor, la cual increíblemente hasta hoy está bien conservada, a pesar de haber sido expuesta por muchos años al sol, la lluvia y a los temblores. El 13 de noviembre de 1655, toda Lima se estremeció por un fuerte terremoto. Las paredes más fuertes cayeron y varias iglesias fueron destruidas. No obstante, lo que llamó más la atención y fue el origen del culto al Señor de los Milagros es que esta pared con la imagen de Cristo quedó intacta. La gente, al presenciar semejante portento, decía: durante los momentos de penurias, la gente iba a rogar a la imagen del Señor para que les ayudara. Pasado un tiempo, cuando vino la calma, la gente fue dejando olvidado este lugar y la imagen. Hasta que un día un buen hombre llamado Antonio de León encontró la imagen sobre un montón de escombros, con un cobertizo de hojas de plátano y pedazos de cebo de velas. Sírvanse, niños, un pedacito de turrón mientras les sigo contando. A ti te tocó la estrellita, Rosita. Puedes pedir un deseo. A ti el caracolito, Luisito. Adentro hay un papelito. Léelo, tiene un mensaje adentro. Está buenazo, doña Pepa. Falto yo, doña Pepa. Válgame yo, Julito, ahora te sigo doble. Bueno, les sigo contando. ¿Dónde me quedé? Ah, este señor Antonio con mucho esmero limpió el lugar y construyó un pollo o peana de adobe para que fuera un altar. Los fieles se acercaron nuevamente a la imagen para rezar al Cristo de Pachacamilla. Le dejaban flores y velitas que iluminaban largas horas. Pasado un tiempo, Antonio de León se empezó a sentir muy mal. Le diagnosticaron un tumor maligno y estuvo varios años sufriendo por dicha enfermedad. Tomaba muchas medicinas, pero nada le ayudaba a combatir esa terrible dolencia. Sin embargo, su fe era inquebrantable y rezaba fervorosamente al Cristo de Pachacamilla pidiendo una razón. El tumor fue reduciéndose hasta que desapareció por completo. Antonio de León no cabía en sí de contento y explicó el milagro a todos los que lo conocían. La gente poco a poco le empezó a rendir cada vez más y más homenaje al Cristo de Pachacamilla y venían de todos los pueblos a celebrar al Cristo milagroso. Con el tiempo, lamentablemente, las reuniones se hicieron en la noche.
y fue cambiando el fervor por diversión y bailes poco decentes. Lo que empezaba con una celebración tranquila terminaba en fiestas demasiado escandalosas. La gente se alejaba del verdadero propósito de la reunión. Como decía mi mamá Tomasita, ¡qué barbaridad! Esto no es jarana. ¿Dónde está el fervor al Cristo morado? Todo esto que pasaba llegó a oídos del gobernador de ese tiempo, el conde de Lemos, quien mandó una comitiva para averiguar lo que estaba pasando y si era verdad todo ese rumorío de la gente. Casi nos quedamos sin la sagrada imagen, porque parece ser que le dieron el peor de los informes y decidió ver con sus propios ojos lo que sucedía en las noches. Con estupor certificó que era verdad todo lo que había referido el informe y que las reuniones en Pachacamilla eran una vergüenza y un pésimo ejemplo. Es por ello que tomó la decisión de borrar la imagen lo antes posible y dio la orden de que se cumpla antes que el gallo cante en la mañana siguiente. Y así se hizo, o se pensó hacer, porque a la mañana siguiente, muy tempranito, con la escalera apoyada en la imagen, subió un pintor encargado de cumplir la orden. Pero no se imaginan lo que pasó. Al levantar el brazo para borrar la imagen, se desmayó. Sí, increíblemente y sin motivo alguno, cayó como un saco de papas ante todos. Nadie le dio importancia, porque cuando se recuperó, volvió a subir. No obstante, al ver nuevamente la imagen, quedó paralizado. Se notaba que estaba turbado por la emoción de verla. Sin perder tiempo, bajó impaciente la escalera y dijo que no tenía ni fuerzas ni ganas para borrar la imagen ante la sorpresa de la gente. En ese momento, la gente empezaba a difundir estos hechos que sucedían. El oficial que reemplazó al pintor en esta tarea no pudo tampoco borrarla. Buscaron entonces a otro que pudiera lograr este cometido, ofreciendo muy buena paga por la labor, llegando a encontrar un hombre que se ofreció a hacerlo. Sin embargo, cuando éste subió por la escalera para intentar borrar la imagen, no pudo. Bajó de la escalera exclamando: "No se puede borrar al Cristo de la imagen. Cuando quise borrarlo, se le avivaron los colores. No podemos borrarla". Ya se pueden imaginar que todo esto llegó nuevamente a oídos del virrey. La comitiva regresó y comentó lo sucedido al virrey, quien fue personalmente a verla. Al observar la imagen, quedó maravillado y decidió no borrarla. Se propuso darle su protección y puso como mayordomo de la capilla del Santo Cristo a Juan Quesada y Zárate. De esa manera nació el culto al Cristo de Pachacamilla, que con el paso del tiempo fue llamado Señor de los Milagros. Esta imagen soportó por muchos años fuertes terremotos, como el de 1687, el cual se produjo a las 4 de la mañana en Lima. Los muros y techos caían y los edificios que quedaron en pie cayeron con un segundo terremoto a las 6 de la mañana. La gente rezaba al Cristo de Pachacamilla, Señor de los Milagros, para que cesen estos movimientos telúricos. Así fue que el capitán don Sebastián de Antuñano creó una réplica de la imagen y junto con muchos devotos recorrió las calles de Lima. Entre rezos y plegarias nació la primera procesión del Señor de los Milagros, que con las paradas en algunas calles, el olor a incienso, el humo de los cirios y el gran fervor religioso se celebra en el mes de octubre. Actualmente las andas, así se llama el tablero sostenido por dos varas largas de madera que sostienen la imagen del Señor de los Milagros por un lado y de la Virgen María por el otro. Al pie de la imagen se encuentran candelabros y jardineras de plata donde los creyentes hacen sus ofrendas, ya sea de flores o velas.
El peso total de las andas es de 14 quintales aproximadamente, Doña Pipa, ¿cómo pesaba? 450 kilos de plata. Si lo sabrá el viejo Fermín, quien la cargaba todos los años por la cuadrilla desde que fueron bendecidas el 5 de octubre de 1922. Válgame Dios, hasta almohadillas usaba porque se le ampollaban los hombros. Ay, niña, existen muchísimos hechos milagrosos atribuidos al Señor de los Milagros. Este que le voy a contar me lo dijo mi abuelita. Ocurrió en el año 1920, cuando ella se dedicaba en esta misma esquina a vender turrón mientras su hermano Pascual vendía picarones. Ellos conocían a una joven humilde llamada Rosangélica Castro. La pobre no podía mover las piernas debido a una operación que le realizaron. Al llegar el mes de octubre, Rosangélica y su madre decidieron esperar al Señor de los Milagros para rezarle y pedirle por la mejoría de sus piernas. Cuando la imagen ya estaba cerca, de un momento a otro, Rosa empezó a sentir una fuerza lo suficientemente grande como para andar. Lo intentó y lo logró. Mi abuelita Carmencita me dijo que Mire, Rosa doña siguió Pipa, andando hasta se llegar a la imagen acerca la y procesión. agradecerle a Cristo por el milagro concedido. Sí, niño, les voy a contar una última historia y ahí me pongo a cortar rapidito mi turrón. En el año 1936, en la cordillera de Quiliata, María Consuelo Medina, una niña de 8 años, estaba a caballo con su padre. De pronto, el caballo se espantó y comenzó a correr despavorido. María, con el impulso, se quedó cabeza abajo, atorada de los estribos. El camino era rocoso y el caballo se sacudía en su intento de quitarse el peso de la niña. El padre fue a detener al animal, pero éste aceleró el paso. Ya había corrido como 300 metros cuando el padre encontró a la niña en la tierra. Conmocionado, se acercó a auxiliarla. Sin embargo, grande fue su sorpresa cuando vio que su hija le sonreía sin ningún daño. Al acercarse más, la hija sacó una imagen del Señor de los Milagros que tenía colgada de su cuello, en la iglesia de las Nazarenas, donde se encuentra la imagen del Señor de los Milagros. Miles de fieles lo saludan todos los años y aunque no lo crean, me contó mi comadre Cocoliche que cuando su hijo viajó a Nueva York, este se encontraba triste porque era octubre y no podría ver la procesión. Sin embargo, mientras pensaba, se quedó sorprendido en el taxi en el que iba cuando vio pasar por las calles de Nueva York al Cristo cargado en ambos. ¡Qué emoción sintió! Bajó rapidito y siguió la procesión sin creer que hasta había turrones de Doña Pepa, escapularios, velas y todo lo que ven aquí. Es muy importante tener presente que así como los temblores no los podemos controlar, hay problemas que a veces nos parecen muy difíciles de superar o resolver. Es en esos momentos que debemos pensar que hay alguien más grande que todo lo resuelve, hasta lo que parece imposible. Ese alguien es Dios y la fe en Él hace que siempre conservemos la esperanza y la resignación cristiana, aún en medio de las dificultades. Siempre hay una luz en la oscuridad. Esa luz es la fe que nos conduce a Dios. Así es, niños, la fe cura, ayuda, acompaña y hace felices a quienes la tienen. Ya conocen por qué esa misma fe mueve a tanta gente que se da un tiempito todos los años para venerar la imagen del Cristo de Pachacamilla. Ahora ya tienen algo que contar a sus hijos y los hijos de sus hijos para seguir esta cadena de amor que empezó hace tantos años. Cuando sea grande, voy a ser cargador como don Fermín, doña Pepa. Muy bien, Luisito. Yo misma te voy a hacer tus almohadillas. Así termina la historia del Señor de los Milagros, contado por doña Pepa en una esquina de